Vamos a cerrar la jornada en el día de hoy con la conferencia Identidad y Envejecimiento. ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo las mismas? A cargo de Ricardo Yacoub. Ricardo Yacoub es licenciado y doctor en psicología, profesor de Psicología del Envejecimiento y de la Vejez en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Estudioso e investigador permanente en gerontología, asumiéndola desde una perspectiva crítica y contextualizada, ha trabajado no solo en el campo docente e investigativo en diversas universidades de América Latina y Europa, sino también en los medios de comunicación, llevando a la población en general el tema del envejecimiento y la vejez desde una mirada diferencial y cuestionadora. Entre sus publicaciones están Proyectar la vida, El desafío de los mayores, en el año 2001, Erótica y vejez, en el año 2006, y su más reciente libro, Identidad y Envejecimiento, publicado este año de 2011. Ricardo Yacoub, bienvenido a este simposio internacional Transcurso de la vida, del nacer al morir, cuestionamientos, debates y avances científicos multidisciplinarios. Bueno, muchas gracias. Para mí es una alegría estar acá. Ustedes saben, hoy Tuli, no sé, ahí está, me decía que era mi segundo país. Y la verdad es que yo siempre, no es porque estoy acá, lo digo, hace muchos años tuve la oportunidad de presentar mi primer libro acá en Colombia y siempre fui recibido con la misma cordialidad. Y bueno, y conocí gente amiga, entre ellas una muy especial que no quiere que yo haga comentarios halagadores de ella, pero lo voy a hacer igual, que es quien está a mi lado, que nos conocimos en Cali hace muchos años, nos hicimos amigos y quiero agradecer algo muy puntual, que en realidad además de por qué estoy acá, que le agradezco que me haya invitado. Yo en un momento le entregué a 3 personas a quien considero particularmente en la temática de distintos lados del mundo que vean el libro. He tenido muy buenas recepciones de todos, pero cuando me encontré con la recepción de Elisa no era el comentario me parece bien o mal. Fue un trabajo, pero de alguien que pone el corazón y la vida en hacerle el bien al otro, simplemente. Así que es un acto de amor. Así que, bueno, quiero agradecer esto. Y, bueno, hablar último tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que ustedes están un poquito cansados, ¿no? Me acuerdo una vez en Cali, cuando nos conocimos, una señora, viendo que recién volvíamos de comer, en un momento le dijo, por favor, párense todos. Y ahí nos empezó a hacer gimnasia. La verdad que a mí no me da la cara para hacer esto, pero me parece que a veces no viene mal porque nos oxigena un poco y bueno, nos da cierta fuerza. Pero algo que tiene de ventajoso es que la verdad es que escuché tantas cosas que vienen a lo que yo quiero contar, que bueno, que la verdad es que siento que corro con ventaja porque bueno, que ya vine pensando cosas en relación a todo esto que se vino hablando. Recién le decía a Carmen que si podía contar algo acerca del trauma, porque quizás fue lo que estaba más cerca de lo que yo iba a hablar. Yo creo que sí hay trauma en la vejez y como muy bien vos lo decís, no está muy identificado. ¿Por qué? Porque se supone que los adultos mayores tienen escasos recursos para defenderse de situaciones traumáticas, entonces supone que la salida normal en la vejez es el padecimiento, es no poder salir rápidamente, el no poder afrontar, y quizás podemos aludir a esta teoría del afrontamiento de una manera adecuada, cosa que la ciencia destruye totalmente, pero que en el imaginario social sigue apareciendo esta idea de que el viejo no puede afrontar, entonces no es trauma, es lo normal. Y algo más que quiero contar, tuve la oportunidad de trabajar con gente víctima del Holocausto, sobrevivientes, donde lo que se ve ahí es
el estrés postraumático diferido en 30 o 40 años, o más a veces. Gente que cuando era joven estuvo en el campo de concentración y a los 70 años, en conjunto con una serie de situaciones críticas, reaparecen, pero reaparece Hitler, reaparecen los nazis, reaparecen todas las figuras negativas. Y por último, quiero agregar porque me parece rico, así como estas cosas nos debilitan a veces, recuerdo siempre la frase de una señora que me decía, si a mí no me mató Hitler, no me mata nadie. O sea, había salido fortalecido. Y en realidad lo que vamos a hablar sobre seguir siendo los mismos, que me pareció una pregunta exquisita de Elisa en relación a mi libro, porque en realidad es una de los ejes que transita en el libro, es una de las preguntas que me hago, porque yo digo, soy un académico, me dedico a la investigación, pero nunca dejé de tener pacientes, nunca dejé de trabajar en comunidades, nunca dejé de escuchar a los viejos. Entonces, hay preguntas que me resuenan por escuchar a la gente mayor. Entonces, esta es una de las preguntas. ¿En qué medida yo soy el que era? ¿En qué medida voy a seguir siendo? Cuando trabaja uno con personas de mediana edad, donde uno le dice, ¿cómo te imaginás dentro de 20 años? Y aparece un nivel de incertidumbre y angustia donde parece que se diluye la perspectiva, cosa que a una persona de 20 años no le pasaría. Entonces creo que de esto, creo que quise dar cuenta de preguntas que eran mías, de preguntas que creo que transitan la psicogerontología a lo largo del libro y que traté de no, más allá de que mi corazoncito está en algunas teorías y se nota, traté de poner las teorías en un pie de igualdad para que cualquiera, y especialmente para todos nosotros los que compartimos carreras tan disímiles, y donde en realidad cada teoría nos trae un pedacito de lo que cada uno necesita. Y creo que cada vez lo veo más, no como teorías que nos dicen una verdad más clara, sino teorías que nos dicen una parte de uno. Y en relación a esta pregunta, quiero empezar con una frase de Borges, que dice lo siguiente: sentí en la última página que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui, mientras la escribía, y que, para redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre, y que, para ser aquel hombre, yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. ¿Qué quiere decir? Que somos mitad actuación, mitad vida, mitad experiencia y mitad relato. Ese relato que hoy nos contaban los que me antecedieron, que significa, que le da sentido, que puede llevar al trauma o que puede llevar a otro lugar. En realidad, de esto vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si queremos cuestionar si seguimos siendo los mismos, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa la mismidad y la otredad. En principio ustedes saben que, o quizás no lo sepan, que hay una noción de identidad y por la cual fue criticada durante mucho tiempo, tanto a nivel filosófico como psicológico, que suponía que lo idéntico era lo que no tenía fisura, lo que no tenía diferencia. Posteriormente, y de la mano de algunos filósofos, entre ellos Ricoeur, aparece una noción que es la de ipseidad. Ipseidad, viene de ipse. La ipseidad tiene que ver como la reflexión sobre el sí mismo, es decir, los lazos de continuidad que uno construye a lo largo de la vida, que hacen que uno tenga cierta forma de continuidad, más allá de que obviamente no hace falta más que mirarnos el documento de cuando éramos chiquitos y ver que los mismos no somos. O leer un diario de infancia y ver cómo pensamos y darnos cuenta que los mismos no somos. Sin embargo, hay algo que permanentemente, y aparece casi como una necesidad del sujeto, y algunos antropólogos dicen de las comunidades también, que es la de darse una coherencia interna a lo largo del tiempo. Esta coherencia tiene que ver con tratar de dar cuenta de lo disruptivo, de lo azaroso que tiene la vida. Muchas veces nos gusta pensar que en realidad las cosas se dan por algo. Y la verdad es que gran parte de las cosas se dan por azar. Caminamos salíamos de acá y una maceta se nos cayó, y se nos cayó por la mala suerte.
Un poco como esta película Match Point de Woody Allen, donde las cosas, hay un margen de cosas que suceden por azar, pero no podría vivir el sujeto simplemente manejado por el azar, porque sería una vida caótica. Frente a este caos, uno restablece un sentido dándole coherencia a los hechos. Y en este punto también hay algo que después vamos a comentar más, que es hacer de la temporalidad, es decir, ese paso cronológico que a veces no tiene sentido, el paso del tiempo, hacer una historia. Es decir, dar cuenta de cómo me pasaron las cosas a lo largo de mi historia, lo que me pasó cuando el tiempo pasaba. ¿Se entiende? Entonces, esta ipseidad, recordemos esta palabra, ipseidad, mismidad, sucede, interroga lo imprevisible de la alteridad, del otro, de lo que me vino y yo no sabía ni puedo dar cuenta por qué me pasó. Si en este momento vienen y me dicen se cierra esto, tu libro no lo comentamos, sería para mí imprevisible y quizás en algún punto daría lugar a cierto margen de lo traumático. ¿Por qué? Porque acaeció en mí y no pude ni preverlo esto. Entonces, la ipseidad le va a dar una continuidad interna y Greimas, un lingüista francés, señalaba que el que no haya cambios para un sujeto no tiene que ver con que todo sea idéntico en la vida, sino que haya una continuidad en los relatos de nosotros mismos. Uno de los primeros que había hablado de esto era el filósofo inglés Hume, que decía que en realidad el yo es una ficción ordenada por la memoria. Uno dice, ¿qué tiene que ver entre este que voy siendo a lo largo del tiempo? Y bueno, la memoria va ordenando lo que el azar en realidad puso en escena. Obviamente, después hay voluntad, hay formas de presionar ese azar, pero básicamente hay un relato que intenta sostener esta ficción del sí mismo. Y una de las preguntas que me parece muy interesante es que la ipseidad lo que puede dar cuenta es de justamente del quién soy ahora. Es decir, ¿qué soy? Sería fácil decir, yo soy psicólogo, yo soy XXX. ¿Quién soy? Ahí me pongo en problemas. Y probablemente mi respuesta de hoy no va a ser la misma de la que tenga mañana ante un acontecimiento totalmente diverso o cuando vuelva a la Argentina. Por otro lado, aparece la otredad, alteridad, que la vamos a situar como la disrupción de la continuidad, que genera una vivencia de alejamiento de aquel que era y que soy, de vacío, de no reconocimiento, y acá vuelvo a insistir, entre aquel que fui y que soy, que esto es una de las temáticas centrales de la vejez. Es decir, cuando uno le dice, cuénteme quién es usted, no sabés lo que yo era. Y cuando uno le dice, ¿y ahora qué sos? No, ahora ya no. Entonces parece que hay un lazo de discontinuidad entre esa historia, especialmente una historia laboral, una historia de una persona que tuvo éxitos en su juventud y parece que no puede encontrar hilos que le den continuidad a su ser. Entre el que soy y seré, como decíamos antes, frente a un futuro que a veces se vuelve incierto, y entre el que soy y mis semejantes, que hoy se trabajó mucho y lo trabajó ella, cuando uno le dice, y esto fue parte de mis investigaciones, cuando uno le pregunta a los viejos, ¿cómo se ve usted? Y bueno, no tan mal como otros viejos. Parece que ahí pongo la vejez como algo que está todavía mucho más dañado que yo. Ahora vamos a seguir viendo lo otro, en términos culturales, abre el campo lo fantasmagórico, porque suele estar asociado a la idea de lo extraño. Y fíjense que toda lectura discriminadora construye un otro peligroso. Ya sea el judío, el negro, el indígena, etc. La huella, fíjense, la palabra que hace referencia a esto es el xenos en griego, y que tiene que ver con lo extraño, lo extranjero, lo raro, lo poco familiar. Referencia que nos lleva a situar la fobia, la xenofobia. Se puede dar en relación al otro, a los otros, y de hecho muchos viejos son xenofóbicos con
los otros viejos, porque parece que, como decía Elisa, y esto creo que lo decía Sartre, el viejo es el otro, nadie se sitúa, nadie puede identificarse a esta categoría, pero incluso lo que fueron hallazgos de mi propia investigación es que esto otro puede situarse a veces en la cadera, en el hombro que me duele, en esa pierna que no me deja caminar, en esa rodilla, y los viejos tienden a generar un lenguaje en el cual se externalizan aquellas partes que parece que ya no son mías. ¿Por qué? Porque no me puedo identificar con ellas. Entonces, y hay una frase que está relatada ya hasta por los griegos, que es: mi cuerpo es viejo, pero yo soy joven. ¿La escucharon? Bueno, Laing, el psicólogo inglés de los años 60, decía que había una no encarnación del yo que sucedía en los momentos de inseguridad. Y esto también Ferenczi, un importante psicoanalista de la primera época, decía que a veces hay una sensación de extrañamiento frente a partes de uno que uno no quiere. El envejecer y la vejez nos harán reflexionar acerca de las formas de mismidad, en tanto ipseidad, y alteridad, como diferencia, en las múltiples y cambiantes representaciones del sujeto, es decir, en su identidad. Acá aclaro algo. Yo voy a hablar de sujeto y voy a hablar de identidad. El sujeto lo voy a pensar como aquel actor despojado de representaciones tan claras, mientras que la identidad la voy a situar como toda esa construcción que hace un sujeto acerca de lo que es uno mismo. ¿Se entiende esta diferenciación? Porque me parece que es central justamente para dar cuenta de cómo voy a jugar por momentos con la identidad como construcción y el sujeto como aquel que construye en alguna medida. Entonces, la cultura ordena diferencias que nos facilitan un sentido de mismidad o de alteridad. Voy a tomar un ejemplo de mi anterior libro, Erótica y Vejez, donde la perspectiva clásica griega, en relación al paso del tiempo, llevaba a que el sujeto se sienta alienado, es decir, que se sienta otro. Esto que yo les decía que hoy todavía se dice, de mi cuerpo es viejo y yo soy joven, fíjense que ya lo dice Edipo en Colono, es decir, Sófocles, cuando dice: tened piedad de este pobre fantasma de Edipo, pues ese viejo cuerpo ya no es él. O sea, fíjense cómo ya está marcada en esta cultura esa idea de que ese cuerpo es un cuerpo que vuelve extraño al sujeto. Ya no es el mismo, diríamos. Con ciertas variaciones, el platonismo, incluso el cristianismo, aludieron a algo similar. San Agustín, en las Confesiones, llama a refugiarse en el alma porque ese cuerpo, vanidad de vanidades, muestra que en alguna medida se extraña, se aleja, y no es habitable. Sin embargo, en el pueblo judío aparece un sentido de continuidad en la mismidad, donde el ser viejo aparece casi como un ideal del ser, y donde particularmente si uno cumple con lo que los preceptos mandan, uno va a llegar sano y con alto bienestar a la vejez, y muy viejo, porque ustedes saben que la gran promesa del Dios judío a sus habitantes es que es un Dios que puede darle muchos años a la gente. Por eso Matusalén y todas estas historias. El cuerpo, la enfermedad y la muerte aparecieron como los polos alienantes, por excelencia, a partir de los cuales se definió en gran medida la vejez y donde el cuerpo resultó ser el eje de la alienación del sujeto. Ese cuerpo era otro. Entonces, lo que estamos viendo es que acá no es que es un cuerpo que nos externaliza, más allá de que a veces el cuerpo de la vejez hinche más, es una cultura que hizo con eso algo determinado. Así como diferenciamos la perspectiva griega de la perspectiva judía, pudieron hacer distintas cosas a partir del mismo objeto, podríamos decir. De la misma manera, yo cito a Rawls, quien a partir de Foucault construye toda una serie de categorías que él llama de subjetificación. ¿Qué significa esta palabra rara? Subjetificación es a partir del cual una sociedad va creando
una lectura determinada acerca de lo que significa ser viejo, ser mujer, ser gay, ser X, y a partir de esto lo problematiza de tal manera que va haciendo que el sujeto se identifique como alguien que puede ser el mismo o que puede ser un extraño. Básicamente es cómo uno se da cuenta que es viejo. Esta pregunta que hoy salió, bueno, en general, ¿qué es lo que nos dice la gente? Cuando me enfermé me di cuenta que era viejo. ¿Por qué? Porque responde a la problematización que la propia cultura generó. Hoy, otra de las problematizaciones es la jubilación. Cuando me jubilé sentí que me envejecí. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de pensar la temática. Y en este punto tenemos todas las creencias prejuiciosas que van llevando a efectos de alienación o de exclusión y básicamente esta difícil asimilación de lo que significa ser viejo. Es decir, esta cultura no nos permite identificarnos con la vejez porque todavía, y a pesar de todo lo que pasó, que fue mucho en las últimas décadas a nivel social, todavía ser viejo, como decía Lisa, es una porquería. Está identificado a valores absolutamente negativos que hacen que sea muy difícil identificarse con eso negativo. Y todavía no hay una cultura local tan fuerte como para poder generar nuevas construcciones. A pesar de que hay algunas palabras que, como adulto mayor, personas de edad, que aunque sean eufemismos en algún punto, sirven ¿para qué? Para encontrar caminos a la identificación. Y por eso yo las rescato. Y acá, fíjense, les traigo parte de mi investigación, cuando yo le pregunto a la gente mayor cómo se llevaba con su cuerpo y me dice, a las patadas. Lo que pasa es que yo quiero hacer cosas y no me deja tanto. El otro. Verdaderamente yo pretendo seguir haciéndolo, pero bueno, me encuentro con problemas. Señala las piernas, se toca y dice, esto duele. Esto, no es su cuerpo. Bueno, en relación a vamos a introducir un concepto de Riquet sobre figuraciones, refiguraciones y configuraciones. Riquet aborda el tema de la identidad narrativa, que es uno de los ejes del libro, teniendo en cuenta justamente que la cohesión de una vida es parte de una dinámica de permanente mutabilidad. Es decir, permanentemente cambia y nosotros tratamos de darle sentido. En parte es lo que decía Borges cuando decía vivo y escribo, escribo y vivo. Para describir este proceso, yo voy a tomar dos categorías, una que es la refiguración y la otra de configuración. La refiguración es descrita como el proceso a partir del cual un sujeto se lee a partir de otra categoría narrativa. ¿Qué significa categoría narrativa? Desde el modo en que, yo pensaba que era un tipo juvenil y de repente salí a la calle y la gente me fui a tomar un tinto, como dice usted, y me dijo, señor. ¿Vieron el impacto del primer día que a uno le dicen señor y no muchacho? Son golpes donde uno dice, bueno, ¿de dónde estoy? ¿Qué me pasó? O cuando uno encuentra, concretamente en relación a la noción de cuerpo, que ese cuerpo no es más manejable como era antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo también es un contexto de significación. Es decir, cuando hablamos de categoría narrativa estamos hablando de contextos que nos dan significados. Es decir, que yo esté acá, mi argentinidad se lee distinta que si yo estuviera en Argentina. En Argentina desaparecería como categoría. Acá es una categoría que está entre nosotros. Entonces, cuando pensamos en la noción de estas refiguraciones, en realidad podemos decir que son permanentes y que en realidad tienen que ver con acontecimientos importantes en la vida de un sujeto. Pero básicamente lo que me interesó de rescatar esta teoría, que aparece tanto en McAdams como en Riquet, es introducirla y hacerla jugar en relación a las cuestiones de los cambios vitales. ¿Por qué? Porque los cambios vitales verdaderamente nos sitúan, nos refiguran en situaciones donde nosotros no sabemos muy bien quiénes somos ahora. ¿Se entiende esto? Fíjense, les leo otra frase de una persona que creo que habla de una refiguración.
Cuando cumplí los 65, la Corte, este señor era un juez, me comunicó que debía acogerme al retiro obligatorio. Luego se prolongó por una resolución de la Cámara de Diputados hasta los 70. Cuando cumplí 70, me llamaron y me dijeron verbalmente que si no me jubilo lo hacían de oficio, es decir, obligatoriamente. Es un cambio fundamental, porque tenés jerarquía, sos un personaje. Para poder hablar con vos, los abogados y los profesionales piden entrevista en mesa de entradas. Y yo decidía si les daba entrada o no. Todo el día con profesionales y de la noche a la mañana se corta. Fíjense, le dieron 5 años para darse cuenta de lo que pasaba. Sin embargo, en este sujeto lo que aparece es una vivencia de refiguración, porque lo que él no sabe es quién es ahora. Su identidad había estado construida en relación a ese ser un personaje, tener jerarquía. Y fíjense que de hecho, hace poco tuve que hacer un estudio sobre los actores envejecidos y me tocó hacer una investigación de ciertas cuestiones que le pasan a este grupo en particular, y uno lo que ve, más allá de las teorías de la personalidad que dicen, bueno, la gente narcisista, o como queramos llamarlo, se hace actor, lo que vemos es que aquella gente que tuvo mucha fama, que tuvo mucho poder y reconocimiento, perderlo tiene efectos más devastadores que para otros. Así como para aquella madre que se dedicó a ser madre todo el tiempo, el día que se fueron los hijos, tiene efectos más devastadores que para otros. Entonces, por un lado, esta refiguración lo que nos va a plantear es el quién soy ahora. Y en alguna medida, este quién soy nos deja en un lugar de otredad. Este señor ya no es el juez y no sabe quién es. Es decir, este señor no es el mismo, si seguimos con la pregunta de Lisa. Este señor en este momento está instalado en un lugar de otredad, de vacío, de angustia, de tristeza, frente a este no saber quién es. Frente a esto aparece un concepto que lo utiliza también Ricoeur, que es el de configuración. Y básicamente tiene que ver con la construcción de una nueva figuración de sí que brinde una continuidad narrativa, tanto a nivel temporal, es qué me pasó en el tiempo, como a nivel de todas estas disrupciones de sentido, estos cambios que yo tuve, esto que no entiendo quién soy si no soy juez o si no soy madre o etcétera. Y en este punto yo propongo una serie de elementos que no son míos, pero yo los incluyo dentro de una cierta lógica que me parece que ordena más ciertas nociones. Yo pienso que hay una identidad que tiene una fuerte presencia a nivel del tiempo. Es decir, tenemos una identidad que es temporal, tanto en una línea retrospectiva como prospectiva. Retrospectiva tiene que ver con aquel que fui y aquel que soy ahora, y prospectiva tiene que ver con aquel que soy y aquel que yo imagino ser. ¿Por qué hablo de que esto tiene que ver con la configuración? ¿Por qué? Porque en alguna medida yo lo que voy a intentar es achicar las diferencias entre aquel que fui y el que soy y entre aquel que soy y seré. Y en esto rescato en la identidad retrospectiva el famoso concepto de reminiscencia. ¿Lo conocen? Este concepto que empieza como, bueno, en Butler básicamente, y que después va a ser retomado, y que fíjense que Molinari y Raichlen lo definen como una acción deliberada para consolidar y redefinir la identidad propia ante las experiencias del envejecimiento. Y también dicen, cuando las experiencias tienen impacto negativo en el yo, es decir, cuando ya no soy el mismo, recordar puede contribuir a redefinir el sentido propio a la luz de los logros previos. También quisiera agregar que Heidegger decía que a veces recordar es un modo de aferrarse a ese pasado y justamente aferrarse a un lugar donde yo me siento seguro. Pero también hay una identidad prospectiva, es decir, a futuro. ¿Y cómo la pensamos esta? En realidad y en esto creo que no es casual que el viejo se encuentre con una dificultad con la identidad prospectiva. Esto, ¿qué voy a hacer
después, no cuando sea grande, sino cuando sea muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces el fantasma de la enfermedad, de la muerte, vuelven muy negativas estas situaciones. Lo que encontramos a veces es la construcción de un proyecto. Un proyecto es algo que se hace hoy, pero que tiene un sentido a mañana. Es algo que me impulsa, es un deseo que se configura de una manera determinada y que lo vuelve real, esa posibilidad, ese acceso. También tenemos otras formas, como son la transmisión y la trascendencia. Para muchos la trascendencia y la transmisión es lo mismo. A mí me interesa remarcar cómo la cultura incide en las formas en que el sujeto se configura. Es decir, mientras que la trascendencia en general tuvo que ver con ciertos planteamientos de tipo religiosos o de tipo más espirituales, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir a parar? ¿Qué va a ser de mi alma? ¿Quién me va a recordar? ¿Quién no me va a recordar? Que este es uno de los puntos muy duros en relación a la muerte del viejo. ¿Quién va a acordarse de mí? ¿Quién va a ir a donde yo muera? ¿Quién va a estar en mi velorio? Etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones tienen que ver con formas de trascendencia, es decir, cómo voy a continuar en el otro. Que esto tiene a veces, como decía, formas religiosas y a veces no, simplemente puede tener que ver con imaginaciones de uno, pero donde lo interesante de esto es que el hallazgo, y especialmente el hallazgo que provee este famoso psicólogo sueco, es que mejoran los niveles de bienestar en el sujeto, el tener cierta fantasía de qué va a pasar con uno a futuro. La transmisión yo la veo más como la salida, la forma social a través del cual el sujeto se conduce a través de los otros. La figura clásica es la de los nietos, darle a los nietos algo, darle a la familia algo, y la metáfora histórica es la de Moisés. Moisés es aquel que lleva a todo el pueblo hebreo hasta la tierra prometida y en ese punto él se queda, ¿no? Él transmite algo y justamente cede este poder. ¿Por qué remarco estas cosas? ¿Por qué? Porque en realidad me parece que son todas las ficciones que utiliza un sujeto para defenderse frente a la discontinuidad que se genera frente a ciertos momentos vitales, como puede ser en la vejez. Cuando digo como puede ser, es porque no es concluyente que a todos los viejos le pase lo mismo. Lo que estamos viendo es que hay ciertas formas de envejecimiento que ponen en tensión esta idea de quién fui y quién seré. Otra de las formas, bueno, acá si quieren les leo una pequeño, cómo termina un poema de Lu Andrea Salomé, ¿la conocen? Que dice, justamente habla de la trascendencia, y fíjense qué hermosa forma de trascendencia. Pero no olvides, en el ataúd ajeno solo reposa una apariencia, porque mi vida en ti se ha refugiado y ahora soy toda tuya. Fíjense qué lindo pensar que haya algo de esto, ¿no? La identidad, por último, yo tomo la identidad contextual, y me parece que la identidad contextual tiene que ver con esto que hoy está apareciendo mucho en los grupos de adultos mayores, que viven en estos microidentidades, microcomunidades que generan ciertas formas de identidad, formas de configuración del sí mismo. Es decir, cuando yo siento que soy el único que me pasan ciertas cosas, el poder sentir que estoy en una comunidad a la cual elijo y me elige, que soy valioso y que soy útil, esto genera niveles de bienestar. Y bueno, toda la investigación sobre las redes sociales de apoyo ha demostrado los infinitos recursos que genera el hecho de sentirse parte de un grupo y sentirse necesitado por ese grupo. Todo esto es una voluntad de coherencia que justamente intenta romper con esa inseguridad que puede generar el miedo a lo que ya no soy, el miedo a lo que puedo llegar a ser. Brunner decía que el pensamiento narrativo vuelve menos sorprendente, menos arcano los hechos más difíciles y le dan un aura análoga a la realidad. Su función, es decir, esta identidad narrativa, para atrás, para adelante, en los contextos, es organizar y dar mayor coherencia al conjunto de la vida, la que de otro modo se presentaría fragmentada y difusa, con incrementados sentimientos de indefensión, inseguridad y temor. ¿Cuánto me queda? 5. La vida entera me dice me queda.
Otro de los autores que vamos a tocar y que toco en el libro y que me parece interesante es Erikson. Erikson, más allá de que era un psicoanalista, creo que fue uno de los primeros narrativistas. ¿Por qué? Erikson lo que decía es que el viejo se encuentra fraccionado, se encuentra escindido. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no le responde como le respondía antes, su mente a veces ya no recuerda como recordaba antes, su mundo social a veces tiene muchas pérdidas. Y él lo que decía es que el gran desafío es la integración. Y frente a esto, él ubicaba la sabiduría como una fuerza que propende a un resultado positivo. Y creo que en este punto, la sabiduría lo que puede generar son nuevas formas de interpretación del sí mismo, en alguna medida esto que veníamos contando recién, que puedan darle un nivel de integración, de ser el mismo a pesar de las diferencias, justamente bajo niveles más abstractos. Y para esto, él dice algo muy lúcido. En los últimos tiempos, yo creo que Erikson fue creciendo, creo que fue el resultado de la elaboración, y él lo que decía es, para llegar a estos niveles de sabiduría, hace falta conectarse con sí mismo, pero hace falta también una cultura que le dé posibilidades a ese viejo de generatividad, por ejemplo. Es decir, de que se conecte, que transmita al otro. Y también hace falta una cultura o una cierta forma de, él dice, de filosofía, de ciencia, de religión, que le dé sentido de unidad al sí mismo. Y creo que este sentido de unidad es una vuelta nueva a la mismidad, a ese reconocimiento de mí a lo largo del tiempo. Por último, vamos a poner otra teoría que está bastante en boga hoy, que es de Hehausen y Schulz y Brandstatter y Greve. No son tan conocidos, en general son alemanes. Y lo que ellos dicen es que hay un curioso proceso que se puede dar en los adultos mayores, que tiene que ver con, ellos dicen que el objetivo de un sujeto es tener medianamente controlado las cosas que a uno le gusta. Y lo que dicen es que en los jóvenes hay una especie de control primario sobre las acciones. Quiero esto y voy. ¿Por qué? Porque no me cuesta mucho. Lo que dicen es que en los viejos aparece una especie de construcción, una creación de algo nuevo, que es lo que se llama el proceso secundario, el control secundario, en donde aquellas cosas que ya no puedo, en realidad el mejor mecanismo que tengo es desinteresarme por ellas. Lo cual no significa que aquellas cosas que tienen una significación biográfica muy importante, es decir, aquellas cosas que me hacen a mí, que me hacen mi mismidad, no las siga manteniendo de alguna manera. ¿Se entiende esto? Creo que en este punto, por diversas líneas nos encontramos con esta especie de construcción de mismidad, no sé si somos, obviamente no somos los mismos más que en un plano, no sé si en algún plano biológico podremos llegar a serlo, pero sí podemos ser el mismo en el sentido de una construcción positiva que además, a nivel de la salud mental, nos brinda menores niveles de tristeza, depresión, ansiedad, que esto está mucho más relacionado con la refiguración, con la pérdida de esta sensación de mismidad, y sí seguramente va a tener que ver con el bienestar físico, psíquico, e incluso hoy hay evidencia de que estos niveles de control del sí, de mismidad, de reconocimiento, tienen notorios efectos a nivel de la longevidad. Así que creo que el ser la mismidad o la de otra edad es una construcción permanente entre un sujeto y un otro. El otro, ¿quién es? La cultura. La cultura tiene un peso enorme y creo que para eso estamos, para posibilitar que la gente pueda tener una cierta continuidad del sí mismo y para no generar esos guetos que llevaron a que los viejos vivan aparte y sientan que ya no son los mismos. Muchas gracias.